se ha inscrito un rectángulo en un triángulo, o sea que el rectángulo está por dentro. Claramente aquí en la figura lo podemos ver. Y nos dicen que un triángulo rectángulo, o sea que su ángulo principal, un ángulo, tiene 90 grados, con catetos de longitudes 3 y 4 unidades como se ilustra en la figura. Bueno, aquí efectivamente, si analizamos solamente el triángulo, desde por aquí, no siento que resalte mucho, vamos a utilizar este otro. Desde aquí hasta por aquí, creo que se resalta más, son 4 unidades. Y por aquí hacia arriba tenemos 3 unidades. Y claro, la diagonal vendría siendo la hipotenusa, porque en este caso estamos hablando de un triángulo rectángulo, pues esa diagonal sería la hipotenusa. Bien, hasta ahí el triángulo. Y por dentro estaría el rectángulo. Por dentro estaría el rectángulo. No sé si dice... ya sé con qué color lo va a hacer. Con este color para que resalte más. Ahí está nuestro rectángulo. Entonces, según el ejercicio nos dice, si A es el área de dicho rectángulo, entonces todo este rectángulo tiene que tener un área. Ahí estoy tratando de rellenarla de color amarillo. Ahí está, esa sería el área. Entonces, esta región viene siendo el área. Entonces, vamos con la primera. Nos dice, determine una expresión para el área A como una función de la longitud X de su base. Aquí nos está diciendo que la base efectivamente tiene una longitud y se llama X. Entonces podríamos decir primero que el área de cualquier rectángulo, no importa el rectángulo que hablemos, es base por altura. Luego tenemos que decir base. ¿Quién vendría siendo la base en este caso? Pues la base, como el enunciado lo dice y el gráfico se observa, la base vendría siendo X, pero la altura es la que no tenemos. Si nos vamos al gráfico y decimos esta es la altura H, ¿sí? Como para denotar y especificar, diríamos que es la distancia que hay desde, digamos, desde el eje X, porque sería el eje X, ¿cierto? Este es el eje X, hasta donde se choque con la hipotenusa del triángulo. Esa sería la altura H. Pero el problema es cómo calculamos esa altura. Bueno, como esta es una longitud completamente vertical, lo que yo tengo que hacer es, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Yo tengo este plano pequeñito y tengo un punto aquí y yo tengo un punto aquí. Aquí efectivamente la X vale -1 y aquí vale 2. Pregunta, ¿cómo podemos calcular esta longitud horizontal? Pues como es una longitud horizontal, siempre debemos tomar el X de la derecha y el X de la izquierda. Tomamos el X de la derecha y le restamos el X de la izquierda. Eso nos da 2 más 1, que es igual a 3. Claro, efectivamente, aquí hay 1, 2 y 3 cuadritos. Claro, esa longitud efectivamente vale 3. Pero en este caso lo que yo necesito es una longitud vertical. Entonces, haciendo la misma lógica, aquí valdría -3, aquí valdría 2. ¿Cómo podemos calcular esta longitud que es más grande? Pues tenemos que hacer el y de arriba, que vale 2, menos el y de abajo, que vale -3. O sea que esa longitud es el de arriba menos el de abajo. O sea que la longitud es 5. Con esa lógica, entonces decimos, el problema aquí es encontrar la y de arriba y encontrar la y de abajo. Bueno, vamos a encontrarlas. Resulta que el problema, digamos que también se nos presenta, es que esta longitud H cambia dependiendo del lugar desde donde esté X. Por ejemplo, si la X... esperen, por aquí no me quedó tan chévere. Así. Si tuviéramos este rectángulo, vean que la altura sería diferente, porque aquí la altura es mucho más grande. En cambio, si estamos en el otro cuadrito, en el amarillo, que el relleno amarillo, pues esa altura es más pequeña. Entonces la pregunta es cómo hacemos para esa situación cuando es variable, cuando es cambiante. Bueno, la cuestión está en la forma en la que se va a hacer el cálculo. Tenemos que descubrir aquí cuánto vale la y tenemos que descubrir aquí cuánto vale la y. Ahora, estos puntos, la pregunta es, ¿cómo yo sé que en el rectángulo anterior, bueno, lo voy a volver a graficar, cómo yo sé que en este rectángulo la altura es más grande?
Pues porque ya hago el yo lo veo a ojo que obviamente es más grande, pero calcularlo, ¿cómo sería? Ah, pues sería el y en este punto, sería el y en este punto y el y en este punto. Observen que el que cambia realmente de altura son los puntos, estos dos punticos de arriba, este puntico y este puntico fueron los que cambiaron, pero los de abajo vean que están completamente horizontal. Este puntico de aquí y este puntico de acá están al mismo nivel, están sobre la misma línea horizontal. Entonces cada uno de ellos tiene que estar sobre una gráfica. Claro, observemos que los puntos de abajo, todos esos puntos, si yo les preguntara, esos dos punticos, este puntico rojo que estoy señalando y ese otro puntico rojo que está señalando, ¿a qué línea pertenece? Ojo que ya les ayudé, es una línea. ¿A qué línea creen que pertenece? Entonces, la respuesta es que esos dos puntos pertenecen al eje X. Esos dos puntos pertenecen al eje X. Y resulta que el eje X tiene como ecuación y igual a 0. La ecuación, vuelvo y repito, del eje X, esperen, trato de ubicar aquí un color. Esta línea que es el eje X se llama y igual a 0. Así. Ahora, todos los puntos que estoy señalando, este puntico y este otro puntico que estoy señalando, estos dos puntos pertenecen a una línea, ¿cierto? Porque los dos están sobre la línea de color azul. Esa línea, ¿a qué longitud pertenece según el triángulo? ¿Cómo se le llamaría a esa línea? Esa sería excelente, si dijeron, la hipotenusa. Muy bien, esa línea sería la hipotenusa. Pero resulta que como es una línea y está sobre un plano XY, yo puedo encontrar la ecuación de esa línea. Pregunta, ¿yo cómo hago para encontrar la ecuación de una línea? ¿Qué elementos necesito? Entonces, de esa línea, que es la hipotenusa del triángulo, necesitamos crear la recta y para eso necesitamos, en este caso, dos puntos. Para crear cualquier recta necesitamos o la pendiente y un punto, esa es una opción, o tener dos puntos. En este caso, lo que tenemos son dos puntos. ¿Cuáles serán los puntos que tenemos? La respuesta es, estos rojos no los tenemos porque fueron de hecho puntos que yo seleccioné al azar, ni siquiera sé qué coordenadas tiene, pero las coordenadas que sí tenemos son las coordenadas de las esquinas. Tenemos el punto 4,0, ese será un punto, y tenemos el punto 0,3. Y con esos dos puntos podemos crear la ecuación de esa línea recta. Y entonces decimos, bueno, decir línea recta es redundante, ¿no? Tenemos el punto 0,3 y tenemos el punto 4,0. ¿Cómo podemos? Uy, mejor lo traigo para acá para que no me... Ya estaba haciendo muchas cosas por allá. Con esos dos puntos, ¿cómo podemos crear la ecuación de la recta? Bueno, primero con los dos puntos vamos a calcular la pendiente, que es la variación de y sobre la variación de x. Recuerden que el sentido tiene que ser siempre el mismo. Si yo tomo este 3 y le resto 0, entonces luego tendría que hacer 0 y restarle 4. Aunque como es un delta, siempre planteamos final menos inicial. Como en este caso planteé este punto como el punto final, entonces el delta y sería el valor final 0 menos el valor inicial que es 3, valor en x final 4 menos el valor inicial 0. Eso nos estaría dando menos 3 en la parte de arriba, 4 en la parte de abajo, o sea que la pendiente nos está dando menos 3 cuartos. Luego, como ya tengo la pendiente, podemos utilizar la fórmula punto pendiente y podemos reemplazar la pendiente y un punto. La pendiente es menos 3,4, esa no tiene ningún problema. Pero, ¿cuál de los dos puntos seleccionamos? Yo seleccionaría el primero, aunque no importa cuál de los dos utilicen, va a dar lo mismo. Yo tomo este primero, ¿por qué? Porque el valor en x valdría 0. Y el valor en y sería menos 3 y simplemente sería tomar ese menos 3 y pasarlo al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría y es igual a menos 3 cuartos de x más 3. Y listo, esa será la ecuación de la recta. Como la y está despejada, yo puedo decir que cualquier punto de la recta, porque aquí me estoy parando sobre la recta, cualquiera de esos dos puntos, este puntico, tiene dos coordenadas. Una es la coordenada en x y otra es la coordenada en y. Claro, todo punto tiene dos coordenadas. Pero gracias a que nosotros sacamos la ecuación de la recta, esta es la ecuación que me permite hallar y. Entonces yo digo, pues gracias a lo que hice, puedo decir que la componente en y es menos 3 cuartos de x
más 3. ¿Y qué pasa? Que ahora ya tengo la y en este punto y tengo la y en el punto de abajo. Como ya tengo la y de arriba y ya tengo la y de abajo, puedo restar las y's para conocer la altura, que fue tal cual el ejemplo que acabé de hacer aquí. Necesito los dos valores de y para poder restarlos y poder calcular esta altura. Entonces yo puedo venir aquí y decir, claro, efectivamente con esos dos puntos tengo los valores de y. En esos dos puntos podemos hacer la resta. Entonces podemos decir que h, que es la altura, es el y de arriba menos el y de abajo. En este caso, el y de arriba es menos 3/4 de x más 3. El y de abajo vale 0. Por lo tanto, podemos decir que h es menos 3/4 de x más 3. Y de esa manera, ahora sí podemos tomar esta h y reemplazarla en la ecuación. Entonces, tomamos esta h y la reemplazamos. Y nos queda que el área viene siendo igual a x, que era la base, multiplicado por la altura, que es menos 3/4 de x más 3. Podemos hacer aquí, si quieren, una distributiva y nos queda que el área en función de x es menos 3/4 de x al cuadrado más 3x. Y esta sería la solución del apartado A, porque acabamos de encontrar la expresión que representa el área A como una función de la longitud x de su base. Luego nos dice la parte B, determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en dicho triángulo. Claro, como el área quedó en función de la letra X, pues podemos aplicarle máximos y mínimos para encontrar el área. Entonces, recordemos que para máximos y mínimos necesitamos analizar tres cosas. Primero, las fronteras. Entonces necesitamos primero las fronteras. Segundo, los lugares donde la derivada es igual a 0. Y tercero, donde la derivada evaluada en algún valor nos da indeterminado. Son los tres valores que debemos encontrar. Bien, entonces, ¿cuáles serían las fronteras en este caso? Pues debido a que el rectángulo que estamos analizando está dentro del triángulo, y el triángulo no es un triángulo infinito, es un triángulo que es pequeño, nos damos cuenta que el valor x está encerrado entre 0 y 4. El máximo valor que puede tomar la x es 4 y el mínimo valor que puede tomar la x es 0. Entonces podemos decir que las fronteras nos las da el gráfico y entonces fronteras entraría x igual a 0 y x igual a 4. Listos, ya analizamos las fronteras. Vamos ahora con el segundo paso. Vamos a ver en dónde la derivada es igual a 0. Para eso pues ya tenemos a, que vendría siendo toda la expresión. ¿Qué hacemos ahora? Hallar su respectiva derivada. Entonces decimos a' de x es igual a, tenemos menos 3/4, el 2 baja a multiplicar, x queda elevado a la 1, más 3 multiplicado por la derivada de x que vale 1, y pues ella la vamos a igualar a 0. De esa manera me queda que este 2 y este 4 se pueden simplificar, nos va a dar menos 3 medios de x más 3 igual a 0. Como la x está restando, la paso al otro lado a sumar, nos quedaría 3 es igual a 3x sobre 2, y ahora decimos, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría 3 multiplicado por 2, y el 3 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir, y eso nos da x. Ahora podemos simplificar un 3 de arriba con un 3 de abajo, y eso nos da entonces que la x toma el valor de 2. Ese sería el valor que causa que la derivada sea 0. Entonces x igual a 2 es el valor que en la derivada es igual a 0. Vamos para los tercer tipo de punto, y es donde la derivada es igual a indeterminado. ¿Qué podemos decir? Que no hay, porque es un polinomio. Y en el caso de los polinomios no hay nunca problemas con los polinomios, ellos siempre se pueden evaluar, entonces decimos no hay ninguno, no hay ningún punto. Entonces decimos, los puntos que encontramos fue x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 2. La pregunta es cuál de ellos es más grande. Como nos dieron varias opciones, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todos ellos en una tablita y vamos a decir la x0
x2, x4 y vamos a calcular el área para cada uno de ellos. Entonces lo que yo hago es tomar la función del área y vamos a reemplazar en cada una de las situaciones. Entonces digo, si la x vale 0, entonces nos queda, bueno, x igual a 0, entonces el área evaluada en 0, eso nos va a dar menos 3 cuartos por 0 al cuadrado más 3 por 0, eso nos va a dar 0. Si la x es igual a 2, queda el área evaluada en 2, eso es igual a menos 3 cuartos por 2 al cuadrado más 3 por 2, y eso nos va a dar, ya saco aquí el cálculo, esto nos da 9. Y si la x toma el valor de 4, nos queda el área evaluada en 4, eso nos va a dar menos 3 cuartos por 4 al cuadrado más 3 por 4. Un 4 de arriba con un 4 de abajo se simplifica, nos va a quedar menos 3 por 4, que eso nos da menos 12, más 3 por 4, 12, eso nos da 0. O sea que aquí nos da 0, aquí nos da 9 y aquí nos da 0. Entonces podemos decir que el que nos genera el resultado más grande es el máximo. Y los que nos generan los resultados más pequeños son los mínimos. ¿Listos? Entonces podemos decir, por lo tanto, las dimensiones son base es igual a x, que sería igual a 4. Bueno, en este caso no sé si nos dan unidades, centímetros, pies. No, simplemente nos dicen 3 y 4 unidades. Entonces podemos decir que en este caso serán x igual a 4. Perdón, x igual a 4 no, x igual a 2 unidades. Sí, porque ese es el valor de la x y recuerden que la x es la base. Y la altura, habíamos dicho que era menos 3 cuartos de x más 3. Entonces tenemos que reemplazar el valor de x para conocer la altura. Sería menos 3 por 4 por 2 más 3. Aquí podemos simplificar 4 y 2. Nos está quedando que h es igual a menos 3 medios más 3. De aquí este está sobre 1. Entonces nos queda menos 3 por 1, 3, más 3 por 2, 6, sobre 2 por 1, 2. Y esto nos va a dar 3 medios, que eso es igual a 1.5 unidades. Entonces podemos decir que la altura es igual a h y es igual a 1.5 unidades. Y listo, ese es el cálculo para el apartado B. Y teniendo A y B desarrollados, pues hemos llegado al desarrollo de ese ejercicio. Bien, entonces vamos a hacer un resumen rápido de cómo se resolvió el ejercicio. Entonces nos dicen, se ha inscrito en un rectángulo un triángulo rectángulo con un cateto de longitudes de 3 y 4 como se ilustra en la figura. Aquí nos estaban dando un gráfico que ya analizamos y sacamos la información. La primera parte nos preguntaban que si A es el área de dicho rectángulo, determine una expresión para el área A como una función de la longitud X de su base. Entonces aquí nosotros partimos de la lógica de que el área de cualquier triángulo es base por altura, como la base es X, nos faltaba solamente la altura. La altura se calculaba haciendo la resta del valor de Y de arriba menos el valor de Y de abajo. En el caso de abajo, el punto se ubica sobre el eje X, por lo tanto ahí la Y vale 0. En el caso del punto de arriba, esos puntos de arriba siempre se ubican sobre la recta, tuvimos que encontrar la ecuación de la recta. Y como ya tenemos la ecuación de la recta, ya tenemos el valor de y en términos de x, que era la base. Ahora sí podemos restar los dos valores y, el y de arriba menos el y de abajo, encontramos el valor de la altura, reemplazamos en la fórmula de área y así obtenemos el área en función de la x. Luego la parte B nos preguntaba que determine las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en dicho triángulo, o sea, es un punto de máximos y mínimos. Como ya encontramos que el área tiene esta expresión, entonces tenemos que hallar máximos y mínimos para una función. En ese caso necesitamos las fronteras donde la derivada es igual a 0 y donde la derivada es igual a indeterminado. Entonces lo que hacemos con eso es utilizamos las fronteras, buscamos donde la derivada es 0 y en el caso, como es un polinomio, no tiene lugares donde es indeterminado porque es un polinomio. En este caso las fronteras, y generalmente las fronteras siempre se sacan del gráfico. Aquí podemos observar que la x va desde un valor 0 hasta un valor 4. Normalmente los valores de frontera se sacan del gráfico.
Algunos otros se sacan analizando, digamos, la expresión matemática, otros se sacan analizando el tipo de ejercicio. Por lo pronto, así nos queda sacado todos los valores de x, reemplazamos todos en la fórmula del área para ver cuál de ellos nos generaba el área más grande, o sea que en este caso cuando x toma el valor de 2 nos da el área máxima, con ese valor de x encontramos la altura y así podemos decir que la base es de 2 unidades y la altura es de 1.5 unidades. Y así respondemos al apartado B y así resolvemos ese ejercicio.